buenas tardes, noches. El día de hoy estamos con Cristian Valentín Capello. Él está conectado con nosotros desde Argentina. Él es un terapeuta holística del péndulo hebreo. El día de hoy nos trae la forma en la que él aborda a los pacientes y cómo trata ciertos temas y padecimientos que llegan a consulta. Para mí es un honor, Cristian, que estés con nosotros acá en Enigmas del Diván. Mi nombre es Claudia Ramos y que has accedido a estar con nosotros en este espacio. Sin más preámbulo, Cristian, cuéntanos, ¿cuál ha sido la experiencia que sin duda hablábamos fuera de cámaras fue lo que detonó para que tú sanaras tú mismo primero y luego quisieras compartir esto con las demás personas, que al final fue tomar una vía completamente distinta a lo que tú te dedicabas, que era pues un campo numérico, ¿verdad? De la construcción, o sea, ahora venirse a este lado del acompañar a las personas, de la sensibilidad, de la emocionalidad, la espiritualidad, es un cambio rotundo, pero ¿qué fue lo que te llevó a eso, Cristian? Que tú nos puedas contar. Bueno, en principio muchísimas gracias por esta oportunidad y muchas gracias por tu trabajo, por difundir estas terapias que ayudan, ¿no? Que buscan la parte de sanación de todos. Mi experiencia, arranco a los 18 años, tuve un accidente automovilístico muy grave, muy importante. Me subo a un taxi y me despierto a los días en un hospital, en terapia intensiva. No entendía nada, no sabía nada, tampoco quería saberlo, había sido algo grave, había fallecido gente. Me desconecté de eso realmente. Con el tiempo me pasó, me despierto en una sista con una explosión, con un estruendo, una luz muy fuerte, y empiezo a ver todo el accidente desde la copa de los árboles. Veo mi cuerpo, veo el auto, veo los bomberos, las personas que estaban ahí involucradas en todo. Y nada, la verdad es que la sensación no fue traumática, sino que lo miraba, usted era un observador de esa situación. Pasó y a partir de eso empecé a contactarme con gente que sabía del tema y a estudiar algo de lo que realmente la verdad es que no sabía nada. Empecé a estudiar y lo que hice fue tomar esta situación como información. Lo recibí como información. A partir de ahí uno toma conciencia de que no somos solamente un cuerpo, sino que hay mucho más. Y bueno, indagando, estudiando, primero recibiendo yo las terapias, fue que empecé a formarme, a capacitarme y bueno, hoy en día damos las distintas terapias que podemos aprender, las combinamos a todas. Cuando uno va estudiando y va abarcando distintas religiones, distintas terapias, ve que todas van a lo mismo, ¿no? Todas vamos a nuestro ser. Entonces me enfoco más en la conciencia del ser de la persona, en que haga su trabajo propio, brindándole herramientas, meditaciones, distintas sesiones, pero el trabajo es propio, es de la persona. Y eso al consultante le genera una satisfacción enorme porque ve que solo pudo sanar, según la situación en la que esté, lleva más o menos tiempo, pero es uno mismo el que sana. Y una vez que sanaste, sabes que después cuando vuelve a pasar algo, tenés la certeza que ya pudiste. Entonces esos periodos se acortan. ¿Y encontraste eso a raíz de que tú mismo tuviste que encontrarte a ti mismo a través de esta y otras experiencias, me imagino, que fueron trascendentales para tu vida? Entonces ahora tú le marcas el camino y ayudas a las personas a que vayan a la introspección, a indagarse en esos estados emocionales que pues todos en algún momento caemos, Cristian, que es lo que llamamos también fuera de cámaras como la noche oscura del alma. ¿Qué opinas tú de eso? La noche oscura del alma, lo que llaman así, es un estado de desconexión muy profundo, muy profundo. Es cuando ya nos derrumbamos completamente, una pérdida de identidad, una pérdida de conexión espiritual muy profunda. Nos desintegra, directamente nos desintegra, es cuando ya estamos arrodillados, entregados totalmente. Pero bueno, luego de esa desintegración viene nuestra reconstrucción, ¿no? Y ese es el paso fundamental para después, con fe, darnos cuenta de que pudimos salir.
Por supuesto que hay periodos que son más largos, otros más cortos, según la situación de cada uno. Pero vuelvo al tema de conciencia, ese estado de conciencia que nos hace salir antes, ¿no? Por supuesto que los traumas y las situaciones las tenemos que atravesar, no queda otra. Pero la fe para mí es una parte fundamental en todo esto, fe en la religión en que tengamos, en que creamos, pero sí es fundamental y es nuestro apoyo para salir, ¿no? Después está el trabajo personal de cada uno que, bueno, es tomar cartas en el asunto, pero saber que uno mismo puede resolver es lo que nos tiene que dar la tranquilidad de decir, podemos salir. Sí, hace como una seguridad, ¿verdad? Totalmente, la certeza. La certeza. Bueno, entonces entendemos que lejos de ser algo a lo que podamos huirle, aunque nadie quiere tocar fondo, ¿verdad? Porque la noche oscura del alma es como tocar fondo. No se aleja lo que tú me comentas a lo que opinan muchos terapeutas y uno ve en consulta que definitivamente las personas no hacen cambios verdaderos o no le prestan atención a sus propias necesidades, sino hasta cuando se enfrentan a problemas reales y profundos que realmente cambian su vida, ¿verdad? Que gritan por ser escuchados. Ahí llamémosle autoestima, amor propio, los apegos y rasgos de otro tipo de trastornos como los catalogamos los psicólogos, pero aparte de eso también he oído, y te menciono esto porque he escuchado que se habla de bloqueos, se habla de energías densas y de situaciones que pasan que también son llamadas de esa manera. Sin embargo, si ya las ponemos en retrospectiva, miramos o hacemos un balance de este tipo de informaciones, nos damos cuenta que no son muy distintas, Cristian, son muy parecidas. Totalmente, totalmente. A veces tenemos, o sea, somos energía y la energía nos atraviesa, la energía que está en el lugar, la energía de las cosas y de las otras personas nos afectan totalmente. Nuestra energía es la misma siempre. Lo que baja es la frecuencia. Cuando la frecuencia de la energía baja, se va materializando y se afecta a alguno de nuestros chakras, que es lo que podemos ver con una terapia de Reiki, se va materializando a veces en el cuerpo, nos va enfermando o nos va bloqueando. Después existen los bloqueos que ya son intencionales, ¿no? La magia negra, en algún lado dicen macumba, ya hay una mala intención, ¿no? Y esa es una energía muy fuerte. Pero bueno, también salimos de eso, también salimos. Si no nos damos cuenta de que estamos siendo afectados por eso, y sí, el periodo se puede hacer muy largo y se puede hacer muy profundo. En el caso de la magia negra, de la macumba, es una energía que va adentrando en nuestro cuerpo. Empieza primero por los cuerpos astrales y va adentrando cada vez más en nuestro cuerpo. Y se generan bloqueos que pueden llegar a ser muy importantes. También salimos de eso. En mi caso yo utilizo el péndulo hebreo. A ver, yo soy cabalista, la cábala es una instrucción de vida y se basa fundamentalmente en el libro que es la Torá. La Torá son los 5 libros que Dios le da a Moisés. Es un libro que está escrito en hebreo y está codificado. Es todas letras codificadas. Cada letra hebrea es un símbolo y tiene una energía. Y esas letras, esas 22 letras, se combinan para que nosotros podamos volver a la frecuencia de la persona, a volver a su energía. Es así que con el péndulo hebreo detectamos qué energía es inarmónica en el cuerpo de la persona y después la bloqueamos o la retiramos. Ya, mira qué interesante todo lo que me has dicho. La verdad es mucha información para un rato, para recapitular, la verdad. Pero que más o menos he leído algo de eso, pero para quienes nos van a escuchar y van a ver esta grabación. Entonces hablamos, por lo que tú me dijiste, hablamos de un mundo espiritual en el que ahí hay de todo. Me hablabas también que puedes ayudar a las personas con el péndulo hebreo. Me hablaste de la Torá y de todo esto que quedó escrito por Moisés. Entonces, para mí eso son guerras espirituales, ¿verdad? Totalmente. Pero la pregunta es, porque muchas personas no tienen ese concepto de que somos más que un cuerpo, ¿verdad? ¿Y qué hace entonces? ¿Qué hace entonces que baje como un sistema inmunológico bajo para que entren? O sea,
¿Qué hace, qué deja de hacer una persona para que su sistema inmune espiritual baje y que se pueda enfermar de una de esas situaciones? ¿O es solo cultural? Cuéntame, Cristian. Es una cuestión de conciencia. A ver, sanamos siempre. Mientras más conciencia tengamos o paz antes lo tengamos y trabajemos nosotros, lo vamos a resolver antes. Sanar se sana, pero bueno, si nosotros no logramos obtener esa información y no trabajamos en eso, por supuesto se puede pedir ayuda y se sana mucho antes, y si no, bueno, lleva el tiempo que lleva. A veces me llama gente que me dice hace 7 años que estoy así, y empezamos con una serie de terapias, vemos cuál es la más adecuada, y en un mes, te puedo decir, me pasó hoy una consultante que sufría de magia negra con años de bloqueo, y hoy me dijo, estoy estudiando la parte de libros religiosos que estudia ella, y me dice, me siento acompañada, y es una sensación hermosa. A partir de un desbloqueo que hicimos, de la parte espiritual, ¿no? Okay. Sí, ya con desbloqueos y movimiento de energía que tú haces, ¿verdad? Me comentabas de los chakras. ¿Cómo nos puedes explicar cómo se enferma cada uno de los chakras? Porque según entiendo son puntos en determinada parte del cuerpo, ¿verdad? Sí. Que son más de 7, son más. Pero ¿por qué se enferman, Cristian, desde la perspectiva y de la forma en que tú trabajas y lo entiendes? Todo es energía. Todo emite una vibración y todo es energía, lo que está creado y lo que no está creado también. Interactuamos nosotros con esa energía todo el tiempo. Hay objetos que tienen energía. Hoy me acordaba, una vez compré un mueble, una cajonera, y el mueble a la noche sonaba, golpeaba a la noche, y era solamente un mueble. Entonces consulté a un maestro mío a ver qué era. Y me dice todo, y ahí fue que me fueron explicando, todo tiene energía. Quizás la energía la tenía la persona que lo trajo, la persona que lo fabricó. Entonces, ¿cómo lo cortábamos? Y me dice, decile basta. Y vos sabés que hacía eso. Empezaba a sonar el mueble y le decía yo, basta, y ahí paraba. Pero era una cosa muy loca. La ropa tiene energía, nosotros en un ómnibus, en un tren, en el lugar donde trabajamos, nos damos cuenta, todos nos damos cuenta cuando un lugar está denso, cuando una persona viene ya con una energía pesada. Cuando la energía se empieza a bajar esa frecuencia, se materializa. Y se materializa, a veces llega a materializarse en el cuerpo. Cada uno de nuestros chakras está vinculado a un cuerpo, a un órgano, y bueno, nos puede afectar o físicamente o emocionalmente, espiritualmente, nos va afectando. Exacto. Lo que hacemos con el Reiki es volver a la frecuencia del cuerpo. Ajá. Este es otro tema, porque entonces ahí, como me estás diciendo que ya tú evaluaste, ahí ya utilizaste el péndulo hebreo para poder sacar este diagnóstico previo, ¿verdad? En el que estamos hasta ahorita. ¿O todavía no lo has? No, la verdad que el diagnóstico lo hago en la primera conversación que tengo con la persona. La persona puede venir y decirme que quiere contactarse con algún ser especial o que se siente, o buscar alguna terapia en específico, y uno conversando desarma, la verdad es que desarma la situación de la persona, y bueno, le sugiero la terapia, la vemos juntos por supuesto, le sugiero la terapia que me parece más correcta para su momento, ¿no? A veces simplemente es decirle unas palabras y ni siquiera ofrecerle la terapia, ¿no? A veces la gente necesita una confirmación porque no tiene la seguridad de lo que está por decidir o de lo que está por pasar, y a veces es solamente unas palabras. Sí. Y si no, sí, ya vamos viendo cuál es la terapia más. Si una persona se quiere contactar o quiere reforzar su parte espiritual o entrar en ese camino y tiene un bloqueo que va más allá de eso, que tiene unas energías más pesadas, primero hacemos una limpieza, primero desbloqueamos y después podemos ahí hacer un registro y ver qué información llega. No siempre llega la información que ellos esperan, pero bueno, tienen que estar abiertos a recibir el mensaje que van a recibir. La información que llega es la que es necesaria para su presente, para su aquí y ahora. No siempre esa información es la que ellos esperan, pero estando abiertos a eso,
empieza ese camino, ¿no? A veces sí aparece un ser querido de antes, porque ellos necesitan ese acto de amor, es la energía de ese ser, por supuesto, el ser ya no está, es su alma, es su energía. Y a veces sí, ya tenemos mensajes ya más claros. Ujú. Bueno, y aprovechando eso que se me venía ahorita a la mente, que muchas personas tal vez se lo van a preguntar, ¿tú crees que es adecuado? O sea, que es adecuado que las personas quieran contactar con seres fallecidos? Sí, porque yo desde mi perspectiva psicológica puedo pensar que esas personas no han trabajado su duelo o todavía no están dispuestas a soltar si quieren seguir conectando con ellos. Pero tú, como terapeuta, ¿ves eso saludable o no lo recomiendas? Primero que por la conexión que hacemos, toda la información que necesita la otra persona la tiene ya. Uno lo que hace es conectarse y tratar de sacarla a flote, ¿no? Pero si ese vínculo, ese encuentro no tiene que ser, uno se da cuenta que no es así. Como vos decís, puede venir por un tema de desapego, una herida de abandono, algo que no ha soltado. No es sano no soltar a una persona que ya partió hace tiempo, ¿no? No hace bien ni a ese ser que queda dando vuelta y se termina convirtiendo en una larva energética, porque es así, las personas que han partido y no pasaron al otro plano quedan como larvas energéticas. Eso también lo detectamos, por ejemplo, con péndulo hebreo, y es una energía densa que nos come energía a nosotros, que se alimenta de nuestra energía. Y no es algo muy, o sea, es algo mucho más normal de lo que pensamos. Uh-huh. Sigue siendo, Cristian, sí, ahorita que estás diciendo, seguirá siendo ese espíritu de él, porque no puedo creer que ese ser que amaba a esa persona después se convierta en lo que estás diciendo, una larva energética que lo va a consumir. No. Sí por el ancla, bueno, lo comprendo que sí por el ancla que tiene de estarle dando vida a ese pensamiento, ¿verdad? Que es un ser. Pero, claro, ¿seguirá siendo un ser o es un egregor? De lo que le llaman egregor, algo que él se creó, porque al final ya no es su familiar. Totalmente. Me ha pasado yo perdí a mis padres muy jóvenes, los dos, muy jóvenes. Mi mamá era un ángel, era un ser de luz hermoso. Y falleció de un infarto fulminante a los 55 años, muy joven. Algo totalmente inesperado. Y mi padre también falleció muy joven. Y no le encontraba yo que a mí me digan, nadie que me enseñe, que me digan, no existe más. Entonces digo, no, ¿cómo no existe más? ¿Qué es lo que somos? Y lo que entendí es que su energía sí está, su energía sí existe. Y podemos conectarnos con ellos. Pero bueno, en el caso de soltar es algo muy importante. Sí, es importante. Para no confundirnos, ¿verdad? Y otra cosa, pues obviamente ahí entra dentro de otro concepto que son los ataques espirituales, ¿verdad? O los que la misma persona desde su mismo miedo de soltar los ha creado, que era lo que yo te decía, ¿verdad? Pero pues yo creo que va dentro de eso y eso va relacionado con que también bloquea a las personas. Ahora, el cerebro entrena lo que... Yo voy mucho a la parte mental. El cerebro entrena lo que recibe. Entonces, si nosotros vamos a alimentar con algo que es falso, y bueno, nuestra realidad ya se va a transformar en eso. Sí, porque nosotros creamos esa realidad. Totalmente. Todo el tiempo, aquí en lo físico y en lo espiritual. Podemos crear desde un milagro, aunque la mayoría de la gente dice, no, ¿cómo? Sí, por supuesto que se puede crear. Por supuesto que se puede crear. Y tan lindo ahorita que lo mencionaste, ¿verdad? Sí, yo trabajo mucho en eso. A partir de nuestro sentimiento, un sentimiento recto y una actitud recta, se puede crear totalmente. Es un trabajo, por supuesto, lleva tiempo, pero somos creadores. Sí, aparte de todos los milagros que vemos todos los días, ¿verdad, Cristian? Y no los tomamos en cuenta y no los agradecemos. Totalmente, ¿no? Sí, por supuesto, lo que decís es importantísimo. Primero la gratitud. Y el fundamento del milagro para que suceda antes, es que sea algo altruista, ¿no?
que tenga un bien mayor. Siempre con un bien mayor va a abrir una puerta, va a abrir un canal mucho más rápido y mucho más fuerte, que vaya por un bien mayor. Exacto. Muchas veces pedimos algo y no es lo que necesitamos en el momento, o no es lo que necesitamos para el futuro. Pero bueno, ahí desde las Sagradas Escrituras viene que hoy bajado a tierra dicen si sucede conviene. Bueno, es realmente eso, forma parte de un plan mayor. Nosotros en el momento puede ser que no lo veamos, que no lo entendamos, que no lo aceptemos. Acá hay una parte importante que es eso, aceptación, soltar. Aceptar la situación es lo que nos va a llevar y lo que nos va a alivianar a nosotros mucho más el camino y el día a día. No hay, por supuesto que hay lugares, a ver, por ejemplo, acá en mi país hay una crisis económica terrible. Entonces es difícil cuando se empiezan a mezclar todas estas cosas de nuestra cotidianidad, entrar en la parte espiritual. Pero aceptar la situación, soltar lo que ya no es, soltar lo que no nos sirve, lo que nos traba, y a partir de ahí se van a abrir otras puertas, ¿no? Pero bueno, la fe es un camino fundamental en esto. Sí, sí, justo todo esto que estás comentando, ¿verdad? Porque la fe es creer en lo que no se ve, o sea, y estar dispuesto a la incertidumbre. Es tan hermoso, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ir hablando un poquito más de esto. Ahora, ¿dónde entra dentro de todo esto que me estabas comentando, lo que hemos hablado, dónde entran los registros akáshicos para poder ayudar a otro? Los registros akáshicos son una frecuencia de conciencia. Es un nivel de conciencia. La persona lo tiene. El tema es confiar en el canal, confiar en la intuición. Uno se ofrece como ser de luz, como canal, y vamos recibiendo esa información, ¿no? Que es la que necesita la otra persona. Y a partir de ahí, bueno, primero que hay un abanico de oportunidades que aparecen, que no quiere decir que vayan a suceder, sino que es un abanico que lo podemos tener con cualquier terapia, con tarot lo podemos tener. Todas van a lo mismo. Lo que se nos abre es un abanico de posibilidades. Y después ahí entra nuestro libre albedrío y decir, bueno, sí, esto lo voy a tomar o esto no. ¿No? A veces, pero es información que va llegando. A partir de esa información tenemos que trabajar nosotros. Siempre es eso, siempre tenemos que trabajar. Es importante para la persona que va a buscar una terapia. Por supuesto, si ya está en una situación de, como decíamos, de magia negra o de un trabajo malintencionado, bueno, sí necesita ayuda, sí o sí. Pero después es importante antes de acudir a una sesión, primero, por supuesto, ver bien a dónde vamos, ¿no? Porque así como hay gente que tiene mala intención, hay personas que se dedican a esto que tienen mala intención. Desgraciadamente es así, existe el bien y el mal, y bueno, está. Pero siempre ser consciente de que va a tener que trabajar uno. Y esa certeza de que después de que trabajando uno salió, es lo que nos va después, cuando vuelva a pasar esta situación o alguna otra, tener la tranquilidad de que ya pasó uno por esto, ya lo atravesó, pero no queda otra que atravesarlo. No puedes huir ni tener miedo, tienes que enfrentarlo, como todo en la vida. Por supuesto, por supuesto. A mí me pasó, te puedo decir por mi experiencia propia, yo me di cuenta de una herida de desapego a los 40 y pico. Y no entendía y no sabía, y es increíble, pero era una situación con mi padre. Y bueno, el padre es el dinero, es la fortaleza, es esa entrada de materialización. Y a mí me pasaba que no podía nunca terminar de solventarme económicamente, o sea, subidas y bajadas. Pero bueno, ya era un tema de esa herida. Lo vine a entender, gracias a Dios, tomé conciencia de esto ya muy grande, y lo tenía que resolver. Sí. Acudí a unas terapias de flores de Bach. Yo no las doy, pero la verdad es que las recomiendo mucho. Para mí fue una experiencia increíble. Fue terrible, dolorosa, terriblemente dolorosa. Pero salir de eso después, la verdad que fue muy gratificante. Pero bueno, siempre entender eso. La persona que va a buscar una terapia o algún tipo de ayuda a esto, que va a tener que trabajar ella. No queda otra. Quedamos en eso, ¿verdad?
podemos desbloquearlas, podemos alinearles el camino, una terapia de Reiki, pero si no trabajan a la semana van a volver a estar igual. Fíjate que es como cuando vienen a terapia, vienen 1, 2, 3 veces y se sigue un proceso. Y la persona va haciendo y tomando conciencia de esto, de aquello, corrigiendo aquí el estado emocional, la conducta, tratar de ser más coherente. Pero el punto es que la persona seguirá en el mismo contexto en el que está, en esa misma casa, en ese mismo trabajo, con el mismo grupo de amigos, haciendo las mismas conductas. Entonces, sí se observan mejoras, pero muy puntuales y que son ligeras, porque luego cuando se descuida un poco y se vuelve el paciente a perder en su inconsciencia, no intencionalmente, sino es que vivimos todos en un estado como de inconsciencia, vuelve a recrudecerse a veces un poco más o menos, dependiendo del paciente, el mismo estado que traía. O sea, salen otras cosas que puede ser que tienen que trabajar también. Pero me suena mucho a esto que tú dices, ¿verdad? Que el trabajo es interno. En el mismo proceso, o sea, cuando yo brindo las sesiones, hago un acompañamiento, le seguimos dando material para que trabajen, para que lean, para que estudien, según en la situación en la que estén, vemos qué material le damos, o meditaciones. Yo hago ese acompañamiento y en ese mismo acompañamiento que veo que hay semanas que están arriba y hay semanas que vuelven a caer, no queda otra. Entonces es un proceso continuo. Pero mientras más le damos, salimos. Yo recomiendo mucho siempre la lectura, o bueno, hoy se puede ver en videos, en redes, pero siempre ir ahí. Yo en mi caso voy a la parte que estudio yo, ¿no? Que son las Sagradas Escrituras. Y es increíble, aunque no tenga ganas, aunque no me sienta bien, una vez que me aboco y me entrego a eso, vuelve la paz. Uh-huh. Yo creo mucho en los procesos álmicos, ¿no? Entiendo yo, a partir de mi experiencia que tuve, esta de salir y de ver que no era solamente un cuerpo, sino que había un espíritu, un alma. Venimos a este plano ya con un plan álmico, con las personas que nos vamos a encontrar, con las personas con las que vamos a vivir, con las que vamos a pasar distintas experiencias. Después está el libre albedrío y eso lo podemos ir modificando, pero ya hay un plan álmico con el que vamos a venir a pasar distintas situaciones que van a ser fundamentales en nuestra vida. Algunas hasta son muy dolorosas y no entendemos el por qué, pero bueno, eso volvemos a la parte de un plan mayor. Es para resolver algo, para atravesar algo. Cuando venimos a este plano olvidamos toda nuestra información álmica, toda la parte espiritual. Y es justamente olvidarla para reaprenderla y que se aprenda con una firmeza, ¿no? Que se aprenda con la experiencia. Atravesamos todo esto con experiencia. Y las personas con las que nos vinculamos y las situaciones que pasamos, mucho ya forma parte de un plan álmico anterior. Exacto. Y con todo lo que comentaste, ¿verdad? Esto ¿tú crees que sea posible modificar el plan álmico para junto con nuestro libre albedrío poder hacer que sea efectivo, o sea, cambiar nuestro propio destino? Porque me hablaste de eso, de modificar. Sí, totalmente. Yo creo ¿Cómo que sí. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Teniendo conciencia de ser a ver, el objetivo es educar la voluntad hacia el bien universal, ¿no? El objetivo mío, de mis terapias, se basa en eso, buscar el bien universal. Somos seres creados a imagen y semejanza de Dios, somos creadores, nosotros creamos nuestra realidad. Uno dice, por supuesto, que nuestro entorno, nuestra situación, nos va a dar un límite, pero si tenemos nosotros metas coherentes a la situación en la que estamos, no es que no vamos a poder salir, pero bueno, con una coherencia podemos armar un plan de metas e ir llegando hacia lo que buscamos. Es posible, es totalmente posible. Va a llevar más o menos tiempo y depende también de cómo nos aboquemos nosotros. Siempre con coherencia, por supuesto, ¿no? ¿A qué es lo que estamos pidiendo? Si queremos ser médicos, y bueno, tenemos que estudiar 10 años de medicina. No hay otra salida, no hay caminos cortos. Ese es un tema ahora que lo vemos, yo lo veo para la juventud, en el consumo de toda esta información de las redes, en las que hacen creer que las cosas son mucho más fáciles.
no es que la vida sea sufrida, no estamos, nuestra naturaleza es un estado de ser en paz, totalmente en paz. Es nuestra mente y nuestra cotidianidad la que nos va metiendo estas trabas y la que nos va alejando de esa paz. Pero bueno, es posible, es un trabajo. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Ahora que mencionas lo de las redes, sí es que es tan fácil que dice 3 tips para esto, 2 tips para lo otro. No es tan fácil porque no es una receta. Nos damos cuenta cuando ya entramos a todo esto de que es un trabajo que lleva, sí lleva pasos, pero para cada uno es diferente. Para Es todos una es distinto. herramienta, el tema de redes es una herramienta, para mí es una herramienta maravillosa, o sea, que nosotros hoy podamos hablar así de Guatemala donde estás vos, acá, o uno que brinda sesiones, poder hacerlo. En mi caso, mis sesiones son todas en línea, pero se fue dando así, no es que es algo que yo lo armé así, se fue dando así. Hoy por hoy, el 99% de mis consultantes son en línea, y las terapias funcionan perfectamente. Somos energía, somos frecuencia, somos vibración, y Sí, llega. Sí. sí, porque estamos conectados a una red, ¿verdad? Yo lo veo así, ¿verdad? Como una red de internet, que hay o sea, como unas repetidoras, así somos como baterías, ¿verdad? Energía. Absolutamente. Entonces esa herramienta sirve para, como cualquier otra herramienta, para hacer bien o para hacer mal. Pero bueno, es un proceso también que tiene que pasar esta juventud, ¿cómo es que le dicen ahora? Bueno, La nieve. exacto, de darse cuenta que no, que en realidad necesitamos trabajar en nosotros mismos. Sí, sí. Ahora, cuéntanos un poquito del Reiki que tú haces y cómo lo aplicas. El Reiki es una ceremonia en sí. Lo que hacemos es, bueno, el Reiki tiene símbolos. En el Reiki Usui, que es en el que yo trabajo, llega en el siglo XIX de Japón, ¿no? Todo lo que existe tiene una vibración, somos energía, y es una ceremonia a través de la cual se limpian nuestros canales energéticos. Tenemos distintos chakras, vamos a ver un montón de información de esto, pero bueno, cada chakra está vinculado a un órgano, y ese órgano en el cuerpo está vinculado a la parte emocional, a la parte espiritual. Entonces lo que hacemos es ir limpiando y alineando ese canal de energía que va hacia el cielo y que va hacia la tierra, y armonizando esas energías en la persona, ¿sí? Esa misma sesión de Reiki a nosotros nos da información según el chakra donde se ve afectado una parte del cuerpo, o como decía, voluntad, conciencia, pensamientos, ¿no? Con esa información es que nos tenemos que abocar a trabajar con el consultante para ir tomando conciencia y alineando eso. Siempre es eso, alinearlo hacia un plan mayor, hacia un bien universal. Primero sanar ellos, y después en nuestro entorno. Sí, sí, porque al cambiar el paciente cambia su entorno, ¿verdad? Y se hace consciente de que las situaciones ya no se van a repetir, por ende, porque se está siendo consciente y las está trabajando. Cuando no lo resolvemos, se repite hasta que... Se repetirá, como dice Carl Gustav Jung, ¿verdad? Lo que no hacemos presente se seguirá repitiendo. La vida es tan hermosa que te lo va a seguir mostrando aquí, allá, en diferentes rostros, pero vas a seguir teniendo el mismo problema hasta que lo resuelvas. La persona que viene a nosotros, no hablo como consultante, o sea, a todos, que viene a mostrarnos algo, viene a enseñarnos algo, ¿no? Viene a que nosotros trabajemos en eso. Si nosotros entendemos que el otro es un hermano y es uno mismo con nosotros, ahí ya tenemos una parte fundamental. Hay uno de los mandamientos de los más importantes que dice: no le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan a vos. Se reduce a eso, ¿sí? No, a partir de ahí ya hay distinta energía, ya hay distinta frecuencia, y ya es otra cosa, es un acto de amor. No, simplemente no hacer lo que no le gustaría que nos hagamos a nosotros. Parece muy sencillo, pero bueno, llevado al día a día, a la convivencia y a la cotidianidad, es algo que parece que no, pero sí, hay que trabajar. Sí, sí. Y no se aparta.
eso mismo a nosotros nos va a dar una paz de por sí. Todo esto, todas las terapias y hacer el bien, buscar un bien mayor, lo que nos va a dar es paz. Y ya con esa paz nuestra frecuencia es distinta, nuestra vibración es distinta y se van abriendo los canales, se van abriendo los caminos. Llegan las cosas buenas. Mira, y esa paz, yo lo entiendo de esa manera, que cuando alguien está en paz, está haciendo el bien, está haciendo su trabajo, está en coherencia, está centrado. Esa persona tiene, lo que me decías, frecuencia y energía, las tiene altas. Por supuesto. Está blindado, se puede decir, no lo pueden atacar. Totalmente. Hay personas que sí, ya las ves y ves que tienen una estrella, que ya tienen, que te das cuenta que tienen una estrella, que tienen un aura hermosa y que, bueno, que de por sí ya les van a salir las cosas bien, están protegidos de por sí. Y los que no, por ahí no tenemos esa estrella tan así, podemos trabajarlo y se nos abren los caminos y nos llegan los milagros. Es fe. Es fe. Eso es fe. No lo dijiste de mejor manera, ¿verdad? Sí. Muy bien, muy bien. Ahora, yo escuché que dijiste que tú, para alcanzar esa paz y esa estabilidad, tú recurres a las Sagradas Escrituras. Pero tú eres estudiador de la Cábala. ¿Te refieres a la Biblia o a los textos antiguos? ¿A qué te refieres? No, la Cábala se basa primero en los textos antiguos. A partir de la Cábala, de la Torá y de distintas otras escrituras, surgen las otras religiones. Esta es una sabiduría espiritual milenaria, es una tradición recibida, es una conducta, un objetivo de educar la voluntad hacia el bien mayor. Está, como decía hoy, la Cábala, la Torá está escrita en hebreo. Cada letra hebrea es un símbolo y tiene una energía, y en la Cábala nos enseñan que esas combinaciones de energías son caminos para limpiar, para encontrar. Ya. Y bueno, y si la Cábala muestra eso, ¿será que es en esa área donde se menciona el árbol de la vida y todo lo que oímos, a veces en algunas otras? Ajá. ¿Cómo lo defines? ¿Tú lo trabajas? ¿Tú trabajas el árbol de la vida con las 10 dimensiones de la Cábala? Trabajamos, sí. La cantidad de información que vamos a encontrar es muchísima, y la combinación de toda esa información es lo que nos da las herramientas para distintas terapias y distintas sesiones para poder alinear todo, ¿no? Se hace una combinación según el consultante de ver cuál es la terapia más adecuada y trabajamos a partir de ahí. En el caso del árbol de la vida, sí, por supuesto, es algo que cualquiera puede acceder a esa información y trabajar meditando simplemente, con la meditación. Simplemente con la meditación. Son símbolos energéticos, entonces es otro idioma, es hebreo, no lo conocemos, pero al ser un símbolo y al ser energía, nuestra alma lo reconoce. Así como podemos ser devotos de una virgen, de un ángel, que pasa totalmente. Yo soy muy devoto de la Virgen María. Y son símbolos que nos acercan a Dios. Así que está perfecto. Ganesha, Buda, Krishna, lo que quieran. Todo nos acerca a la fuente, todo va a lo mismo. Porque esa información va lo mismo, porque esa información ya existe dentro de nuestro campo. ¿Tú crees que como estamos conectados también al mismo campo, todos ya existe ahí? E independientemente de qué creas tú, o a qué persona o otros. Totalmente, es información que tiene nuestra alma. Si nuestras almas reencarnan y reencarnan, una vez estamos acá, otra vez estamos en otro lado, en otra situación, reencarnamos con nuestro mismo grupo familiar, con distintos roles para pasar distintas situaciones, son contratos álmicos. Exactamente, sí, para entenderlo así. Bueno, y tú nos podrías decir, del árbol de la vida sé que son 10 dimensiones, ¿podrías mencionárnoslas para quienes no? Yo te he hecho muchas preguntas que de alguna manera pues las domino y voy por ahí, pero
quienes nos ven no. Entonces, esto del árbol de la vida, para quienes no sepan, también es una terapia y una forma y una herramienta extra, además de todas las que tiene Cristian, con las cuales puede sacar un diagnóstico mucho más completo, y no digamos eso, sino que una ruta y un proceso de procesos para poder trabajar a alguien. Ahora, sí, Cristian, lo que yo recomiendo con el árbol de la vida, para, primero que nada, ver de dónde vamos a sacar esa información, ¿no? Porque la realidad es que hoy todo lo encuentran en las redes, y a mí a veces me asombra, veo cosas que realmente no son, pero bueno, por algo está ahí también así. Lo que recomiendo con el árbol de la vida es que busquen bien dónde van a encontrar esa información. En cualquier caso, no sé, podemos poner un link, algo, y la podemos pasar. Pero es una meditación. Para mí, lo más sencillo es que mediten con la esfera que ellos sientan en la que tienen que trabajar, ¿no? Tenemos tres esferas arriba que forman parte de una sabiduría mayor, y después es entender la luz, entender esa luz para bajarla a la tierra, ¿no? Y en el árbol de la vida tenemos distintas esferas donde vamos a trabajar la misericordia, la creación, el amor, la belleza, la confianza, todos los aspectos de nuestra vida. Sugiero eso, que encuentren un árbol de la vida, o lo pasamos nosotros, un árbol de la vida que sea correcto, y que la persona identifique, confíe en su intuición, e identifique en cuál tiene que trabajar más, ¿no? Eso va a ir variando, o esas combinaciones, porque puede dar una combinación de esferas del árbol de la vida, y eso va a ir variando. Un día vamos a resolver un tema y vamos a pasar a otro, porque esto es una escuela eterna. total. Una escuela eterna, ¿verdad? Sí, es cierto. En la que todo el tiempo estamos aprendiendo, Cristian, eso es cierto. Y bueno, entonces, para que lo comprendan las personas que nos ven, lo del árbol de la vida es que cuando tú dices de misericordia y ver todas estas esferas o dimensiones, como le llaman, es estar en armonía con cada una de ellas, o identificar qué nos hace falta y cuál nos hace falta reforzar. ¿Será algo por ahí? En principio sí, identificar para llegar a estar bien ya en todas las esferas, en todos los aspectos de nuestra vida. Es un camino largo, y es más, siempre caemos en otra, ¿no? Un día vamos a estar bien en algo, y otro día una situación nos va a llevar a otra, ¿no? O nos va a mostrar algo que tenemos que trabajar. Sí, sí, nos va a mostrar lo que necesitamos reforzar, trabajar y hacia dónde nos va a llevar. Excelente. Entonces tú trabajas también con este tipo de técnica, se podría decir técnica o herramienta, ¿verdad? Que te da la cábala en sí, porque la cábala, según tú nos contaste, es un estilo de vida y que no, hasta donde tengo entendido, no se acaba de estudiar, ¿verdad? Se lleva una constante, ¿verdad? Es una instrucción de vida. Sí, instrucción de vida. Ahora Lo que hay que hacer con la cábala es sí buscar un maestro. La cábala, si uno agarra la Torá y la lee, lo va a leer como un cuento, como una historia. Y en realidad toda la información que está ahí es información que está codificada, son parábolas, son metáforas. Cada cosa que leemos tiene otro sentido, tiene un significado. Por eso es que está codificada, que se dice está codificada. Ya, sí, se necesita un guía, un maestro. Sí, totalmente. Sí, por eso es tan completa, ¿verdad? Y compleja a la vez, ¿verdad? De poder tener acceso. A ver, si nosotros leemos un libro de filosofía, leemos Platón, Sócrates, nos va a pasar lo mismo. Estamos hablando de metáforas. Sí, de un tema que no dominamos, ¿verdad? Porque al final de cuentas también es otra cultura, ¿verdad? Sí, y igualmente, sí, o sea, lo bello de eso es eso, iluminarnos nosotros y aprender.
De aprender constantemente. Sí, Cristian, y esto con el afán de aprender también, ¿verdad? Entonces, cuéntanos, en tu experiencia como terapeuta, ¿cuáles han sido los casos que más te han llamado la atención cuando los has tratado? Y de situaciones que tú has visto de las que hablábamos al inicio, ¿verdad? De que son cosas que no se explican, que no se ven, no se palpan, no se tocan tal vez, pero se escuchan. Son presencias que se sienten y que las has logrado colocar o recolocar en su lugar, tú como intermediario de tu paciente. A ver, generalmente, en mi caso, la mayoría de las personas ya vienen cuando se encuentran en una situación de un bloqueo muy importante. No entienden por qué, algunas personas sí, ya están más adentradas en el tema y buscan directamente una salida, te llaman directamente por una limpieza, por un desbloqueo, y hay otras personas que no se dan cuenta en la situación en la que están, y bueno, luego una conversación vamos haciendo, viendo cuál es la terapia que se recomienda para encontrar y desarmarlo de su situación y a partir de ahí orientarlo. Pasa de, no sé, lo más bello es encontrar a alguien que se encuentra con una limitación, porque hay temas de estos de energía malintencionada que hasta nos ponen limitadores. Entonces, sacar a una persona desde que está limitada energéticamente a que después pueda hasta convertirse en un estudiante o en un maestro, porque llegan a eso. O sea, todos llegamos a eso. Es un camino, no es un proceso, pero sí tengo personas que han sido consultantes de registros akáshicos hace años y hoy son maestros. Entiendo. Sí, son maestros y ya han ido preparándose en todo el camino, en todo el proceso. Totalmente, se puede llegar. Es un trabajo de cada uno personal. Sí, es muy gratificante cuando te llaman y te dicen, mirá, estoy muy bien, ahora esto, pasó aquello. Hay información que a veces recibimos que se muestra dentro del campo de posibilidades y cuando pasa el tiempo es muy gratificante ver. ¿Sí? Pero bueno, es eso, es fe y trabajo. La constancia, me imagino que definitivamente entra de todo esto, ¿verdad? La fe, el trabajo, lo que tú dices, el trabajarse a sí mismo, tú que lo has logrado hacer, y imagino que también tú tienes discípulos y has guiado a otras personas a que hagan este trabajo y que encuentren este camino que a ti te ha ayudado mucho. Esa es la intención, ¿no? Siempre, yo creo que una base fundamental de esto es primero pasamos por la oscuridad, porque no vamos a reconocer la luz en su plenitud hasta que no pasemos nosotros por la oscuridad. Cuando nos toca la oscuridad, que la he pasado como todos, y en situaciones muy, muy profundas, cuando decís, me entrego, ya está, no sé, tomá Dios mi vida, haz lo que quieras porque ya no sé qué hacer, y es increíble, es maravilloso cuando empieza a aparecer eso, la respuesta a eso, ¿no? Y una vez que salimos de ahí, iluminarnos y aprender, y después iluminar a otros, ayudar a otros, eso es lo más gratificante. Y es la meta de esto, ¿no? Bajar con esa información, bajar con esa luz y poder compartirla y que los otros la compartan. Después vas aprendiendo inclusive del otro. En una sesión, en una consulta con una persona que viene, aprendemos los dos, nos nutrimos los dos. Cuando hacemos una limpieza mediante Reiki, la energía pasa a través mío y nosotros nos nutrimos de esa energía. Sí, porque se aprende a través del otro y siempre estamos sanando los dos, ¿verdad? Al compartir. En mi caso, la verdad que yo no dejo de sorprenderme nunca. Generalmente vienen consultantes que están en situaciones similares a algo que estoy pasando yo, ¿no? Y cuando empiezo a dar información para él, caigo en que esa información también es para mí. Entonces, ¿tú no crees que de alguna manera el inconsciente, pues volvemos a que estamos conectados en el campo y que tú solamente estás reflejando lo que esa otra persona tiene? Porque tú empiezas a hablar y a decir, pero estás reflejando lo que la otra persona también, totalmente, se haya dado cuenta o no, le está sucediendo.
¿verdad? En las escrituras dice, si querés conocerte, fíjate en el otro. El otro viene a enseñarte lo que te tiene que enseñar y es más, en tu trato con el otro vos vas a ver la reacción de la otra persona, si va a estar agradecida o si va a estar mal, y sos el maestro que está haciendo vos en ese momento para la otra persona, y ella te lo está mostrando. Te vas a ver reflejado en el otro, sí o sí. Sí o sí. Efecto espejo, ¿verdad? Sí, lo que le llamamos así. Correcto. Totalmente. Y entonces ahí el universo te habla. Bueno, he escuchado que te habla incluso en una lectura, en un libro que tú escoges, en una conversación tan trivial, incluso como esta que estamos teniendo. Hay cosas y algunos temas que puede ser que a nosotros nos esté amando también o a quien vaya a ver esta entrevista. Y también he escuchado que nos habla a través de las canciones, de la música o de un anuncio, porque no, si no, exacto, si no vamos también a la numerología, que he hablado con algunos muchachos que se dedican a la numerología y nos hablan de que no es coincidencia que se te repita esto o aquello o las horas específicas. Totalmente, sí, los mensajes de las horas, bueno, es eso, es buscar la información correcta, ¿dónde? Pero sí, es increíble, la numerología es increíble, el tarot, yo veo, no hago tarot yo, pero por una cuestión de que mis terapias se aboca más a la canalización que a la interpretación ahí en el momento de la carta, pero la persona que sabe manejar bien el tarot, está canalizando y va a la misma información, la numerología, bueno, todas las terapias, ¿no? Algunas, como decís, la hipnosis, ya va más para atrás para encontrar una respuesta a determinada situación, ¿no? Lo he vivido, lo he pasado y sí me hizo entender, por ejemplo, actitudes mías. Y estamos hablando de o una regresión o a veces me ha pasado en algún registro akáshico, información de un familiar hasta no conocido. Exacto. Entonces vemos, Cristian, que es lo que a mí me ha llevado a investigar eso y a empezar a recabar información, es que somos un todo. Nos vamos desde registros akáshicos, el Reiki, otro tipo de técnicas, movimientos de energía. Hablamos de que estamos compuestos por chakras y que ahí también se deposita energía y frecuencia, ¿verdad? Y que todo tiene que ver, pero parte de un centro al final, como para ir integrando esta entrevista, parte de un centro que es el mismo ser dentro de nosotros. Y de ahí tenemos la capacidad de seguirnos enfermando o de sanar. Sí. Proyectarnos. Sacando la parte de la enfermedad y todo esto y abocándonos más a la parte de la creación, somos creadores, hay que tener conciencia de eso, hay que tener fe. Es difícil, realmente es difícil. Yo hago ese proceso de decir, entregarnos a la fe y olvidarse de lo cotidiano, o por lo menos atravesarlo de otra manera. No es fácil porque está la mente ahí, están los sentimientos, ese bucle que hacemos entre sentimiento y pensamiento que nos mantiene anclados a distintas situaciones, a traumas, ¿no? También hacemos algún acompañamiento de trauma en las terapias y es explicarle al consultante de que tiene que cortar ese bucle entre pensamiento y sentimiento, ¿no? Ese bucle que está alimentado por la memoria, que le quita seguridad y que le repercute en el cuerpo. Cierto, sí, lo refleja el cuerpo. Sí, porque queda, y también existe todo eso que se ha visto, el campo somático, que la información del trauma, los dolores y todas las situaciones que ha vivido, no solo en esta etapa de vida, sino que también se habla de vidas anteriores y que el cuerpo trae memorias. Sí. ¿Verdad? En el caso del trauma, bueno, no es un evento, sino una reacción neurobiológica, está en el cuerpo. Y es un recuerdo que viene constantemente a la persona
Entonces hay que enseñarle al cuerpo que en realidad está seguro, ¿no? Entonces con meditaciones, con respiración, mucho trabajo con el cuerpo para desviar de la mente ese bucle que tiene, ¿no? Y devolverle la seguridad. Sí, recordarle que no está en peligro ahora, es lo que he aprendido de la ansiedad. O sea, lo que haya pasado no lo sabe ni probablemente lo va a llegar a saber, pero no está sucediendo. O sea, traerlo al presente y que se dé cuenta que este es otro presente. O sea, no está sucediendo eso que le asustó o lo traumatizó, ¿verdad? Lo más difícil es convertirnos en observadores de nuestra realidad, de nuestra situación, simplemente observadores, sin juzgar, sin anclar, sin aferrarnos a eso, directamente ser observadores de nuestra realidad. Es lo más difícil, no juzgar, sacar la interpretación ahí y a ver, que pase, ¿no? Que pase. Que no cargue ningún sentimiento. Las cosas no tienen sentimiento, las personas no tienen sentimiento. Sí. Nosotros le ponemos el sentimiento a esa situación. Y si nos aferramos y no soltamos, se hace un bucle. Nos cuesta muchísimo salir. Sí, ahí estás hablando de resistencia. Entonces también dentro de lo que estamos hablando quiere decir entregarnos al campo, a esa energía, a la incertidumbre, navegar ahí con fe, soltarnos y no resistirnos, no huir, porque como tú me decías del transcurso de la entrevista, no es salir huyendo, sino que afrontar lo que hay y que me atraviesa. No vamos a poder huir a ningún lado. Incluso el otro día leía, mientras estaba estudiando y hablaban de los suicidios. No es un tema en que yo abarque, porque la verdad que soy muy responsable con mi formación y con lo que puedo dar. No es un tema que yo abarque, pero explicaban, leía, inclusive la persona que decide partir está tratando de huir de algo que no va a resolver, que va a continuar en su próxima encarnación, como decía. Es un tema muy delicado, pero no podemos huir de nada. Hay que atravesarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Viviendo, haciendo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Con cada uno de los roles que tenemos como personas en nuestra sociedad. Ahora, tú me hablas de tener fe, de tener fortaleza, de hacer las cosas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo conseguiste tú? Para que las personas tengan un aliciente de cómo hacerlo. ¿Cómo en el día a día lo aplico? Es entregarse. Es muy difícil, no es sencillo, es un proceso, no es fácil, pero sí es entregarse. Tener conciencia de ser que estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos creadores de nuestra realidad, a partir de nuestras palabras, a partir de nuestras acciones, creamos nuestra realidad. Y después es fe, es entregarse, por supuesto, con un pensamiento, sentimiento y acción recto, ¿no? Siempre buscando un bien mayor, pero es eso, el camino es la fe. Al creador, a la fuente, a la religión, en la que sea, pero siempre es la fe. Nacemos en un estado de paz y es nuestra mente y es el día a día lo que nos va bloqueando, lo que nos va ensuciando de esa paz. Pero bueno, sucede también para que reencontremos todo esto. Sí. O sea que llevamos ya de por sí en nuestro ser que podemos tener fe y es lo que tú nos dices, buscar hacer las cosas que sean por un bien mayor, practicar el ayudar a otros, el estar presentes con nosotros mismos, sin olvidarnos que primero pues estamos nosotros, de formarnos, de tenernos y de fortalecernos, ¿verdad? En gratitud y todo esto que podemos hacer, pero adicionalmente a eso, también podemos pensar que el mayor enemigo está dentro de nosotros mismos. Totalmente. Ya somos los dos polos. A ver, no hace falta tampoco que tengamos que formarnos y decir, bueno, ahora soy un terapeuta o enseño esto o aquello.
A veces el otro simplemente necesita alguien que lo escuche y nada más, ni siquiera hablar, solo escucharlo, eso ya es un montón. Y parece algo tribal, parece algo sencillo, uno puede llegar a pensar que no es nada, pero para el otro es mucho, entonces, confiar en nuestra intuición, conectarnos todo el tiempo. Pasa que una vez que se empieza a ver, nos vamos poniendo más sensibles con esto, con las energías o con lo que queremos conectar, que dudamos, que te llegás a pensar hasta que ya te estás volviendo loco, que ya estás diciendo cualquier cosa. No, hay que confiar en la intuición. En el caso de las personas que quieran formarse en alguna de estas terapias, siempre es confiar en la intuición, ¿no? Responsabilidad, por supuesto, ante cada palabra, somos creadores con la palabra, así que responsabilidad en cada palabra, pero confiar. No te escucho. Ahí está, ay, sí, Ahora aquí sí. se había quedado. Gracias. Pues qué lindo los temas que hemos tocado realmente. Pues es un tema muy grande que abarca muchos otros, ¿verdad? Que es de lo que tú te has formado y así como tú, muchos otros terapeutas holísticos, precisamente por eso, pues, ¿verdad? Abarcan muchas áreas, lo físico, lo emocional, lo psicológico, hasta cierto punto me hablabas del trauma y gracias porque nos has dejado aquí algunas pautas y las más importantes, yo anoté muchas palabras muy importantes como el altruismo, que los milagros existen, o sea, yo me voy con eso, me voy con que hay que tener fe y la fe como que yo entendí en esta entrevista que la fe es muy importante y la fe es nuestra primera. Yo también lo vi así, nuestra primera arma de defensa y la más importante, ¿verdad? La conexión con la divinidad que cada uno crea, ¿verdad? Y que vamos dentro también. El aceptar las cosas, en una aceptación, no como resignación, sino que en una aceptación genuina, de dejarte ir, ¿verdad? En la vida y vivirla, ser feliz. Es que si no aceptamos, ahí vamos generando fricción y ahí nos vamos poniendo Enfermos. ¿Verdad? Exacto. Y disminuimos nuestro campo de inmunidad, ¿verdad? Que era lo que hablábamos, ¿verdad? A la resistencia. Entonces, soltar, confiar. Mira todas las palabras que anoté que son muy positivas y que a ustedes que nos escuchan, esperamos que esta entrevista les haya aportado y no se olviden que el poder máximo está dentro de ustedes y cada uno de nosotros y que nosotros hacemos el cambio, como dijo nuestro querido Cristian, somos creadores, ¿verdad? Creadores y podemos modificar hasta cierto punto nuestro libre albedrío también, ¿verdad? Pero sobre todo con mucha fe. Gracias, Cristian, por esta entrevista y por estar con nosotros. Y cuéntales aquí a las personas que van a ver esta conversación, en dónde te pueden encontrar, en dónde te pueden contactar para poder tener algún tipo de terapia contigo que tú les puedas decir. Muchas gracias a vos de nuevo por tu trabajo y por repartir esto, agrandar el reino de esto que es tan importante. En redes me encuentran en terapiasholísticas.crbc. Terapiasholísticas.r, ¿qué dijiste? RC. CRBC. CRBC, Terapias Holísticas CRBC, ¿verdad? Cristian Valentín Capello. Muchas gracias, Cristian. En todas las redes, esto es en Instagram, ¿estás en TikTok? En TikTok, en Facebook también. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y tú haces retiros o solo terapias 1 a 1? No, ahora hacemos terapias 1 a 1. Ya después vamos a marcar más. Muy bien, pues ya saben ustedes, pueden contactar a Cristian y como siempre les recuerdo que esta entrevista es llevada por Enigmas del Diván, su psicóloga Claudia Ramos, y trabajamos terapias grupales en las cuales siempre nos enfocamos en el desarrollo personal, ¿verdad? Y que puedan tener una vida más plena. Gracias, Cristian, y hasta la próxima. Gracias, que estén muy bien. Saludos a todos.